Victoria que sirve para sumar mucho más que 3 puntos. No solo por haberlo hecho ante un rival en lucha directa como Godoy Cruz por permanecer en la categoría, sino también para templar ánimos, para entender cuál es el camino a transitar, para recordar a dónde lo llevó esa ansiedad, esa impaciencia que hoy volvió a estar presente en la 4ª fecha de un campeonato de 38, para darle la razón a ese genial filósofo holandés, racionalista, Baruch Spinoza, que dijo: si no quieres repetir el pasado, estúdialo. Si deambula algún temor a repetir ese pasado que lo tuvo 3 años en la Primera B Nacional, lo mejor es revisarlo una y otra vez y comprender que de nada vale el insulto o la presión hacia sus propios futbolistas. Y a los futbolistas hay que decirles que de nada le va a servir jugar al ritmo de la gente para satisfacerlas. Es preciso que el equipo se concentre, se trate de abstraer, que a veces se vuelve negativo en su propia cancha para seguir usufructuando esa localía, como recién marcaba Javito Sinio en los últimos tiempos, aunque buena parte de eso le corresponde a la Primera B Nacional. En Primera División, naturalmente, encontrará rivales de mayor calidad a los que enfrentó en la temporada pasada, que lo van a complicar como lo hizo Godoy Cruz en los primeros 45 minutos. El conjunto mendocino venía a este encuentro con valencias muy parecidas a las de Central, porque mantenía el entrenador, porque tenía la gran mayoría de sus futbolistas del torneo anterior, porque repetía por 4ª vez consecutiva la formación y tenía una idea futbolística que está arraigada a través del trabajo de Palermo, pero es un chip que yo decía viene muy firmemente instalado, sobre todo a partir de la aparición del Turco Asad, aunque hay ya reminiscencias en un tiempo en el que hasta el Checho Batista estaba dirigiendo Godoy Cruz. Central en el primer tiempo no había podido ejercer superioridad sobre el rival, fundamentalmente porque no había podido tener el control de la pelota. Se las había ingeniado, sí, para molestarlo un poco a Carranza, pero en el balance de los primeros 45 minutos había que registrar aquel cabezazo de Donati cuando ya se iba el primer tiempo para encontrar una jugada peligrosa. En cambio, Godoy Cruz había inquietado un par de veces a partir fundamentalmente del desequilibrio individual del Chico Castillón y de algunas apariciones de Alexis Castro. Godoy Cruz jugaba, tenía tiempo para pensar y para hacer circular la pelota en la mitad de la cancha. Central estaba siempre detrás de las circunstancias, tratando de recuperar la pelota en desventaja, y cuando la tenía no había casi tiempo para poder elaborar la jugada. En el segundo las cosas se modificaron, yo diría radicalmente en ese sentido, porque el que más tuvo la pelota fue Central. Se hizo más corto, ajustó las marcas. Godoy Cruz ya no tuvo la comodidad para manejar el balón que tenía en el primer tiempo, y Central empezó a encontrarse con la pelota mucho más seguido. De 3/4 de cancha hacia adelante, el tándem Encina por derecha, Carrizo por el medio y Lagos por izquierda fueron los mayores responsables de la poca generación de situaciones claras de gol, porque cuando hacía una jugada bien Encina, la terminaba desperdiciando Carrizo o Lagos. Cuando Lagos podía acertar una, era el turno de Carrizo o de Encina para fallar, y así se hacía muy difícil poder inquietar seriamente a Carranza, más allá de que la mayoría de los merodeos peligrosos le correspondían al conjunto de Russo. Hasta que llegó la entrada del chaqueño Medina, que intervino 3 o 4 veces muy criteriosamente y muy eficientemente, como lo marcaba Javito Sinio. Una de esas fue un pase de primera para Encina, que terminó siendo penal cobrado por Pitana. La jugada, decía yo, merece algunas discusiones. La cuestión es que Abreu ejecutó el penal con toda su calidad y con toda su jerarquía. No vamos a hacer un elogio desmedido de esa jugada de Abreu, pero era un penal difícil. 30 y pico del segundo tiempo, en un partido bravísimo en el que Central estaba queriendo ejercer ese dominio más cerca de Carranza y no lo podía lograr, y Abreu resolvió con la categoría que ya le conocemos. Desde ese momento Central trató de conservar la pelota y llegar hasta el final sin sofocones. No lo pudo lograr porque otra vez Caranta, una de las mejores figuras del equipo, si no la mejor al cabo de los 90 minutos, fue clave para evitar el empate de Godoy Cruz. Ganó Central, un partido para mejorar su presente, tanto como para mirar con más optimismo el futuro. Ganó tal vez para dedicarle tiempo
a estudiar mejor su pasado.